Hola chicos, esperamos que realmente estén bien, que hayan pasado un día lindo del niño, ayer el día de la infancia de las niñas y los niños. Bueno, comenzamos a trabajar en lo que nos respecta en la materia. La idea de este pequeño videíto es hacer un repaso general de lo que venimos dando hasta ahora para poder entrar a un nuevo tema que, si bien forma parte de este tema grande que es organizaciones, queremos que ustedes se ubiquen en qué es lo que vamos a empezar a estudiar hasta ahora. ¿Se acuerdan que allá por un tiempito atrás comenzamos con el tema organizaciones, donde hablamos del concepto de las organizaciones, donde dijimos a grandes rasgos que una organización es un conjunto de personas que tienen un objetivo en común? ¿Y qué hacen esas personas? Se relacionan entre sí, realizan determinados tipos de tareas o actividades. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo que se han fijado. ¿Se acuerdan que cuando vieron el videíto daban el ejemplo de que 5, 6 o 10 personas esperando en una esquina un colectivo? No era un ejemplo de organización, sino que estas personas debían relacionarse entre sí para realizar las actividades que les permitieran llegar a los objetivos fijados. ¿Qué dijimos también? Que en el transcurso de todas estas actividades y la realización de todas estas tareas, las organizaciones utilizaban elementos o recursos necesarios para poder llegar a los objetivos. Dentro de estos recursos estaban los recursos materiales. ¿Se acuerdan que dentro de los recursos materiales estaban las materias primas o los insumos? Estaban las maquinarias, las herramientas, las instalaciones, los muebles. Después hablamos de los recursos humanos, que eran las personas que trabajaban dentro de la organización. Cuando hablamos del caso de un hospital, dijimos que los pacientes no formaban parte de los recursos humanos porque no era gente estable que trabajaba o que daba su tiempo a la organización, sino que hoy eran unos pacientes, mañana serán otros. Lo mismo pasaba con el tema de los comercios, es decir, los clientes no eran los recursos humanos de la organización, porque hoy es un cliente, mañana es otra persona, ¿sí? Entonces también hablamos de recursos humanos. Después hablamos de los recursos tecnológicos. ¿Recuerdan que dijimos que siempre se asociaban con la tecnología de las maquinarias? ¿Sí? Después hablamos de los recursos naturales. ¿Cuáles eran los recursos naturales? La tierra, el agua, el aire, la energía. Vimos los distintos tipos de energía. Después también hablamos del prestigio y las marcas. ¿Se acuerdan que también les hicimos unos gráficos con las marcas más reconocidas que ustedes podían, al toque veían y reconocían? Bueno, todos estos eran los recursos de las organizaciones. Cuando fuimos pasando el tiempo, vimos que las organizaciones tenían una clasificación en dos grandes grupos. Unos eran con fines de lucro y otras sin fines de lucro. Cuando hablamos de la clasificación de las organizaciones con fines de lucro, era la que nosotros decíamos que el objetivo que se fijaban era el obtener ganancias, es decir, ganar dinero. Y cuando nosotros hablamos de organizaciones sin fines de lucro, decíamos que eran aquellas organizaciones que tenían algún fin benéfico, que beneficiaban a alguna parte de la sociedad, o a los chicos, o a los ancianos, o a las personas indefensas o que se encontraban en situación de guerra. Después dimos ejemplos. ¿Se acuerdan que decíamos que, por ejemplo, un kiosco era un tipo de organización con fines de lucro? ¿Por qué? Porque el que tenía un kiosco buscaba ganar dinero. Un taller mecánico era con fines de lucro, un supermercado era con fines de lucro. Y después decíamos, por ejemplo, que las asociaciones, como los Médicos Sin Frontera, era sin fines de lucro, o una vecinal era sin fines de lucro, ¿sí? Bueno, porque el ánimo no era el de obtener ganancias, sino el brindar determinados beneficios. Muy bien. Después pasamos a empresa. El último trabajo ustedes lo hicieron sobre empresa. La empresa no es ni más ni menos que una organización con fines de lucro. Entonces, al ser una organización,
tiene que cumplir con todos los otros requisitos. ¿Que cuál es? Que sea un grupo de personas, pueden ser una o más personas, que tengan un objetivo en común, que cuál es ganar dinero, y que para ello van a realizar actividades. La empresa realiza actividades económicas. ¿De qué tipo? Puede ser de producción o venta de bienes y servicios. Es decir, si yo abro una fábrica que produce, por ejemplo, no sé, rulemanes para motores, bueno, estoy hablando de una empresa, ¿sí? Y si hablo de un supermercado que ya vende elementos elaborados o productos elaborados, también estoy hablando de una empresa. La empresa busca ganar dinero y también ¿qué hacen? Ofrecen trabajo a la población. Hasta acá es lo que nosotros vimos de empresa. Cuando seguimos hablando del tema de empresa, hablamos de la clasificación de las empresas que ustedes tuvieron que hacer una actividad. ¿De acuerdo en que decía que la clasificación de la empresa, la primera gran clasificación era según su actividad? Y ahí vimos los diferentes tipos de actividades, que cuáles eran fabriles, comerciales y vimos otras más, ¿sí? De computación, bueno, todas esas que vimos. Después, en este punto es donde nosotros nos queremos detener. Según su magnitud vimos pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? Vamos a seguir viendo toda la clasificación y después vamos a volver a este punto. Después vimos según su capital, que eran esas empresas que según la composición de su capital, ¿se acuerdan que eran mixtas, eran privadas, eran públicas? Bueno, y de lo último vimos la segunda relación con las otras empresas, que eran o dominantes o dominadas. Esta es la clasificación con la que terminamos el trabajo anterior. Nosotros ahora nos queremos quedar en esta parte de la clasificación donde dice según su magnitud, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque ahora el tema que sigue se denomina microemprendimiento. Y microemprendimiento se engloba dentro de las pequeñas empresas. Pequeñas empresas o algo más chicos, pero nosotros queremos que ustedes se ubiquen como un microemprendimiento, como un puntapié para tener una pequeña empresa, ¿sí? Entonces, en futuros videitos vamos a empezar a hablar del microemprendimiento, pero nosotros, el profe Guille y yo, queremos que a ustedes les quede claro cómo llegamos hasta este punto del microemprendimiento, cómo nos desglosamos desde la organización en su concepto y llegamos a este punto. Bueno, los espero en la siguiente explicación.